Hola a todos, en este video que va a ser el último de PCInt les voy a explicar con lo que resta de lo que viene a ser la programación en PCInt, ¿no? Algoritmos. Espero que los videos anteriores les hayan ayudado, les hayan orientado, corregido, ¿no? Aunque no solo pueden ver los videos que yo hago, sino que también en internet tienen mucha más información, quizás más detallada. Ya, pero de alguna manera espero contribuir en el aprendizaje y en la enseñanza compartiendo pequeños conocimientos que yo adquiero y tengo, ¿no? Bueno, como les decía en los videos anteriores, enseñé ya con lo que respecta a la instalación de PCInt, trabajando sobre una distribución Linux. Eh, Después vimos algunos ejemplos declarando las variables. Después vimos la condición if y la condición la condición si anidada. En este video, con lo que respecta, como les digo, va a ser el último de los videos en PCInt y de ahí ya no me voy a centrar más. Espero pasar con algún otro tema importante que les sirva a ustedes, ya sea en algún lenguaje de programación o algunos truquitos acá en las distribuciones de Fedora que yo uso. También, como les digo, en este video les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es las sentencias o las estructuras de datos, como son las estructuras repetitivas o la selección, ¿no? Si algunos ya conocen, por ejemplo, algún lenguaje de programación, pero en un nivel básico, ya han escuchado del switch, ya que normalmente lo escuchan en C++, en C o en Java. Ya, pues lo vamos a hacer hoy en PCInt. También vamos a hacer el while, que también lo habrán escuchado en los lenguajes que ya mencioné, el for y también los arreglos. En PCInt creo que no se puede hacer lo que es programación orientada a objetos. Bueno, no estoy seguro de eso, así que no les digo, ¿saben qué? En PCInt no se puede hacer programación orientada a objetos, así que no se hace. No. No estoy seguro si se puede hacer o no. ¿Ya? Bueno, en caso de que se pueda hacer, voy a averiguarme. Si se puede hacer, voy a agregar un video más de PCInt para hacer una programación orientada a objetos. Pero en el caso de que no, se quedaría ahí. ¿Ya? Y también vamos a ver con lo que respecta a las funciones y a los procesos. ¿Ok? Es muy diferente hablar de una función y de un proceso. Primero, porque una función, ya sea en PCInt, y no se malacostumbren a esto, porque en PCInt no van a ver muchos resultados. En PCInt van a ver pequeños resultados nada más. Si ustedes hacen una función y un subproceso en PCInt, el resultado va a ser el mismo y no lo van a notar. Pero en programación o en algún lenguaje de programación X que ustedes deseen manejar en el futuro, se van a dar cuenta de que una función con un proceso o un subproceso son cosas diferentes, totalmente diferentes. Por ejemplo, en Java o en C++ o en C habrán escuchado del término void, ya que es una palabra en inglés. Bueno, yo no domino el inglés, pero por ahí me averigüé que void es nulo, o sea, no devuelve nada. ¿Ya? Y entonces en eso se basa un proceso. Un proceso solamente procesa datos que contiene, ¿no? En su estructura, dentro de su contenedor, de lo que es las llaves. Un proceso no devuelve datos, ya, pero sí recibe parámetros, ya. Una función, por lo contrario, sí te va a retornar un valor. El valor que te retorne puede variar, puede ser de un tipo primitivo o de un tipo de referencia. Ya sea te puede retornar un objeto, te puede retornar, por ejemplo, un valor entero, un valor string, un valor booleano, etcétera. Pero una función siempre retorna datos. Siempre te va a retornar datos, aunque sea nada, pero te va a retornar un null, o te va a retornar algo vacío, o un cero, etcétera. ¿Ok? Entonces, la diferencia más clara que tenemos entre una función y un método, que lo vamos a ver en más detalles en PCInt, aunque no lo van a notar muy bien en PCInt, lo tendrían que hacer en algún lenguaje de programación, ya, es que una función te va a devolver datos, mientras que un subproceso no. Y también se va a diferenciar bastante en la manera como invoquemos a la función y cómo invoquemos al proceso. La invocación va a ser la misma, va a ser igual. Cuando ustedes invoquen a un proceso, simplemente ponen, o en diferentes lenguajes, ¿eh? Va a variar. Algunos van a contener algunas palabras reservadas. Por ejemplo, en Visual Studio, en Visual Basic, creo que utilizan la palabra reservada call, de llamar, ¿no? Call.
local y el nombre de del proceso, ¿ya? Entonces, para nosotros invocar un proceso solamente tenemos que poner el nombre del proceso, nada más. Pero si nosotros queremos invocar a una función, ¿ya? Entonces, como les dije, una función siempre va a retornar datos. Entonces, esta función necesita una variable en donde pueda almacenar los datos. ¿Ok? Entonces, eso va a ser un tema. Entonces, en este video vamos a ver lo que es el switch, lo que es el while, el for. También vamos a ver uno con condicionales. También vamos a ver los arreglos, ya, y los métodos, ¿no? En cuanto a los arreglos, les recomendaría que averigüen un poquito más. No me llegó a dar el tiempo para poder hacer algunos ejercicios. Incluso he tomado algunos ejercicios de algunos trabajos ya pasados que tenía, rebuscados acá en mi PC. Ya, pero sería bueno que aprendan bien lo que es los arreglos, ¿ya? Los arreglos en sí no, sino los arreglos bidimensionales, y por ahí se pueden echar algunas prácticas con los arreglos tridimensionales. Todos los archivos que haga en este video lo voy a subir en un repositorio, ya, para que ustedes lo puedan descargar y puedan ver, ayudarse, apoyarse si es que desean, ¿ok? Y el link se los voy a dejar al pie del comentario, de los comentarios ahí en los detalles. Ok, bien, entonces sin más, espero que los videos que haya estado haciendo con más les haya sido de utilidad, les haya ayudado, les haya apoyado, y bueno, empecemos, ¿no? Para iniciar, bueno, ya está por demás decirles, tienen que ya abrir su PCI, ¿no? Aunque también quiero decirles, espero que no se incomoden por el motivo de que el video anterior a este fue un poquito largo. Yo ya tengo abierto y desarrollado los ejercicios. Ya no me voy a poner a hacer los ejercicios por el motivo del tiempo y la subida también a YouTube. Así que los ejercicios o los temas que les voy a presentar ahora ya están resueltos. Solamente voy a pasar a explicar el código, ya, y si es que hubiera alguna partecilla que no me llegasen a entender, me dejan un comentario ahí para en el próximo video que haga darles la solución, o si no, responderles a los comentarios. Ok, entonces ahora sí les voy a pasar a explicar el código. El primer código que tengo acá es de un ejercicio, se llama suma valores, ya. Este pequeño ejercicio, este pequeño código que vemos acá, lo voy a ejecutar para que vean qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces me dice ingresa el primer valor numérico. Bueno, yo voy a ingresar 10, ¿ya? Y de ahí me dice ingresa el segundo valor numérico, voy a ingresar 20. Vamos a ponerle 25. Dice los valores numéricos ingresados son positivos. El resultado de la operación es 35. Ok, entonces lo que me está evaluando es si los valores que yo ingreso son positivos o negativos. Ok, a ver, lo voy a reiniciar y le voy a poner menos 10 y le voy a poner 25. Los valores ingresados no son positivos, o sea, la evaluación que me hace en este proceso, ya, no es directamente hacia un valor que yo ingrese, sino es en conjunto. ¿Ok? Y eso se los voy a pasar a explicar ahora. Este es un tema muy importante que ustedes lo tienen que conocer. Ustedes cuando ya tengan el archivo, o pueden estar copiando el código, ponerle pausa, o como les digo, lo voy a dejar los archivos ahí en la descripción para que ustedes los puedan descargar. Pueden modificar el código y pueden ver todos los resultados que pueden ocasionar ustedes. Incluso miren, lo pueden hacer uno por uno. Ok, entonces les paso a explicar. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, tenemos en esta hoja ya del código fuente, vamos a tener el proceso que es el proceso principal. Ya, el proceso principal es como el main o la clase principal de una aplicación que va a llamar a todos los métodos, va a invocar a todos los métodos, y es donde se va a ejecutar todo. Ok, entonces el proceso principal se va a llamar suma valores. Ya es recomendable que empiece con mayúscula, ya es una convención que ya está puesta así, es por estética ya de código. Y bueno, entonces comenzamos declarando nuestras variables. Esto es importante.
Ya siempre cuando nosotros iniciemos un programa, hay que declarar las variables que vamos a venir usando o que vamos a venir a usar, ¿ya? Supongamos que yo declaro acá mi variable v1 y que no lo voy a usar en este trozo de código, sino va a ser en las últimas líneas, pues algunos recomiendan que esa variable se declare justo antes de usarla, ¿no? Justo unas líneas antes de usarla. Por ejemplo, tú no vas a declarar una variable, por ejemplo, v1, valor 1, y valor 1 va a ser llamado al final todavía, es donde al final se va bueno, algunos no lo recomiendan, algunos quizás sí y algunos les da, ¿no? Todo para tener en un solo lugar definido todas nuestras variables y para no estar buscando, ¿no? Además, yo recomendaría esto, siempre y cuando ustedes van a hacer su código fuente, tener espacios definidos donde van a hacer su declaración de código, donde van a estar su impresión, donde va a estar su ingreso de datos, sus procesos, sus cálculos, etcétera. Porque supongamos v1 yo lo tengo por el último y defino por ahí v1. Y después voy a estar buscando la variable 1 por todo el código fuente, que puede tener como por ejemplo 500 líneas de código, ¿ya? Y no me voy a matar buscando las 500 líneas, bueno. Entonces, claro, aunque pueden usar también el filtro de buscar y lo pueden encontrar, pero lo que yo recomendaría es que en ciertos lugares, ¿ya? Tengan su grupito de variables declaradas, ¿ya? Es muy diferente declarar e inicializar, creo que eso ya lo expliqué en un video anterior. Y también es recomendable dejar comentarios para que ustedes mismos se puedan orientar, porque si no le ponen comentarios a veces se van a cruzar y van a decir de dónde sale, ¿no? Eso normalmente sucede cuando trabajamos con bastantes líneas de código, ya sea 500 o a veces llegamos a 1000 líneas de código, bueno, en mi caso sí. Y a veces es un poco difícil ver dónde está declarada esa variable o de dónde sale esto, o el método de dónde y todo eso, ¿ya? Entonces, bien, acá declaramos las variables, ¿ya? Y ya saben ya, ¿no? Para declarar una variable la anteponemos con la palabra reservada definir, y las variables que yo declaro es v1, que es considerada como valor 1, valor 2 y resultado es donde se va a almacenar. Y esto es como un entero, ¿ok? Como un entero porque solo me va a almacenar números enteros más no decimales, ¿ok? Si ustedes van a almacenar decimales pondrían real. Y acá también defino una variable como carácter, la variable m. ¿Está bien? Entonces una vez hecho esto, procedo por ejemplo a escribir ingrese primer valor numérico, se muestra, y de ahí ese valor numérico que ingreso se almacena en v1 y lo mismo sucede con v2. Ok, esta es la parte importante. A ver, esta condición nosotros ya la habíamos visto en un video anterior. Dice, si el valor 1 es mayor que 0, y de acá viene valor 2 es mayor que 0. ¿Qué significa eso de acá? Este es el ampersand en inglés, ya, es la I inglesa, que como lo acabo de decir, es un valor lógico. Esto es I. Si v1 es mayor que 0 y v2, o sea, ambas esto tiene que ser verdadero, esta condición tiene que ser verdadera y esta condición tiene que ser verdadera para que toda esta expresión sea verdadera. Si uno de estos dos es falso, entonces esto es falso y salta e ingresa acá. ¿Ok? Entonces, si valor 1 es mayor que 0 y valor 2 es mayor que 0, entonces le digo m, almacéname los valores numéricos ingresados acá, a ver, disculpen, ingresados son positivos, ¿no? Y en resultado voy a almacenar v1 más v2, ¿no? Le pueden poner punto y coma si desean, no hay ningún problema, ¿ya? Pero como les digo, si una de estas dos condiciones es falsa, ya sea v1 es falso o v2 es falso, entonces automáticamente se va a lanzar a de lo contrario o al si no. Y al ingresar al si no, de frente me va a hacer el resultado y lo va a multiplicar. Y en m me va a almacenar el mensaje. ¿Ok? Y después, saliendo de la condición,
me va a mostrar un mensaje, dice lo que se ha almacenado en M, ya, concatenado con el resultado de la operación es y el resultado, ¿no? Ya sea una multiplicación o sea una suma. Ok, espero que me hayan entendido esta partecita. Ya, esta de acá es la que quería explicarles sobre el y lógico y el o lógico también, ya, que ahorita lo vamos a ver también. Ya, entonces si una de estas dos es falsa, toda esta expresión, todo esto de acá se hace falso, y como todo es falso va a saltar acá. Pero si ambos son verdaderos, ingresa, ¿no? Si v1 y v2 es verdadero, entonces ingresa acá. De lo contrario, va a saltar acá y te muestra el mensaje final, ¿no? Entonces lo voy a mostrar una vez más, ¿ya? Y viene acá, por ejemplo voy a ingresar -1 y voy a ingresar 4. Y me dice que el resultado es -4. ¿Por qué? Porque al ser 1, 1 menos 1, menos 1 no es mayor que 0. Y menos 1 al no ser mayor que 0 se hace falso. A pesar de que este sea verdadero, la expresión ya es falsa. Y al ser falsa pasa acá y lo va a multiplicar. Menos 1 por 4 es menos 4, ¿no? Entonces, algo muy importante que yo les voy a dejar a ustedes. Bueno, esto también depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ingresen en programación con Java o con algún otro lenguaje, más que nada en Java, ya, me gustaría que cada uno de ustedes que esté viendo el video se averigüe la diferencia de eso de acá, de la diferencia que hay entre esto y esto, el ampersand doble y el ampersand solito, ¿ya? Porque esto tiene una diferencia. Ya, a los que les interesa pueden averiguarse eso, ¿ya? Y sacar sus propias conclusiones, porque eso tiene una gran diferencia. Cuando nosotros ponemos doble, cuando ponemos un solo ampersand, es una cosa muy diferente. ¿Está bien? Bueno, eso les dejo a ustedes para que ya lo investiguen por su propio lado. Ahora, ya habiendo terminado de explicar este pequeño ejemplito de suma valores, ¿ya? Voy a pasar a otro ejemplito que se llama votos candidatos. Ya es este de acá. Entonces, una vez pasado a lo que es el programita votos candidatos, nosotros ya hemos visto el proceso, así que este es el proceso principal. Todo esto de acá es el proceso principal. Ya. Si ustedes se dan cuenta muy bien, acá yo no he puesto punto y coma. En cambio acá yo estoy poniendo punto y coma. Ya, esto es normal. El PSIN lo acepta o no lo acepta, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero si nosotros ponemos dos puntos, ahí sí vamos a tener un problema, ¿ya? Entonces, punto y coma o no poner nada no es un error. ¿Ok? Pero en lenguajes de programaciones, en algunos lenguajes de programaciones, el punto y coma significa mucho. Ya, significa una sentencia. ¿Ok? Punto y coma en otros lenguajes significa una sentencia. Ya, entonces, ¿qué es una sentencia? Por ejemplo, es cuando, por ejemplo, el punto y coma sentencia toda esta expresión. O sea, dice, esto de acá ya está sentenciado. Y se pone un final a la línea, ¿no? Algo así. Ok, entonces, como les dije, empezamos definiendo nuestras variables. Las variables que yo voy a usar a lo largo de mi programa. ¿Cómo puedo declararlo al inicio o como no puedo declararlo al inicio, sino cuando lo voy a usar? O lo puedo declarar acá al final también, pero eso sí, si la variable que yo voy a declarar acá no tiene que ser utilizada antes, porque si no, no lo va a leer, ¿no? No tiene lógica. Entonces voy a declarar cvotos. Ya, este ejercicio lo voy a ejecutar para que... No, mejor lo ejecuto después. Consta en ver cuántas personas van a realizar votos para un cierto candidato. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo ingresar 100 personas y de esas 100 personas cada una va a elegir un candidato. Puede elegir al candidato 1, candidato 2 o candidato 3, ¿no? Y de esos tres candidatos puede haber un ganador. ¿Ok? Entonces, declaro votos candidato 1, candidato 2, candidato 3
y mi variable voto, y todas estas variables lo declaro como entero y lo sentencio. ¿Ok? Entonces, una vez que declaro, ahora viene ingresando datos. Ingresando datos. Y yo hago acá lo siguiente. Muestro un mensaje que dice ingresar cantidad de votos a realizar. O sea, cuántas personas van a realizar sus votos a ciertos candidatos. Entonces yo puedo ingresar, por ejemplo, 10 personas, ¿no? Y en esas 10 personas se va a almacenar ese 10, se va a almacenar en C votos. ¿Ok? Y de ahí yo voy a mostrar un pequeño menú donde le va a decir opción de candidatos. Dice número 1 para el candidato 1, número 2 para el candidato 2, número 3 para el candidato 3, ¿no? De esas 10 personas, cada uno va a tener que elegir un candidato. Candidato 1, 2 o 3, ¿ok? Esto se va a mostrar. Eso ya lo conocen, ¿no? Y de ahí viene lo que es procesando datos. Acá es donde yo voy a procesar mis datos, ¿no? Y lo hago, esto es nuevo, esto de acá es nuevo, y lo hago con lo que es el para, ¿ya? ¿Qué es la estructura para? La estructura para es un ciclo, ¿ok? Se lo voy a explicar en este momento. Tranquilos si no lo entienden, porque hay unos ejercicios más con para y estoy seguro que ahí sí lo van a entender muy bien. ¿Ok? Si algunos de ustedes ya conocen programación, el para es como el for. ¿Sí? El for. El for tiene tres partecitas importantes, ¿ya? La primera de ellas, el for es así, a ver, lo voy a hacer acá, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver. For, sus llavecitas, perdón. Ay, no me sale. Ahí está. For, tenemos i igual a 0, punto y coma, y menor o igual que una longitud, ya, punto y coma, y le decimos y esto, ¿ok? Entonces, acá me va a salir error, no hay ningún problema, todo está bien. La primera partecita del for, se lo voy a separar para que lo puedan entender mucho mejor. Eso no, eso va junto, no lo separen nunca. Ups, ahí no. Ya, entonces, lo importante del for es reconocer esto, que tiene 3. ¿Y cómo lo identificamos? Porque está separado por un punto y coma, ¿ok? Lo primero que vamos a ver en el for va a ser la declaración y la inicialización de la variable, donde le decimos que iba a ser igual a 0, ¿ya? Y después lo separamos con lo que es la condición, donde la condición le dice que iba a ser menor o igual a la longitud. Ya va a ser el ciclo en el cual se va a ir repitiendo todo el proceso. Y después vamos a modificamos. Ok, entonces primero declaramos e inicializamos la variable i. Después vamos a ir a una condición, que esta condición nos va a devolver verdadero o falso, y mientras sea verdadero el proceso se va a ir dando. Cuando llegue a ser falso, entonces esto va a saltar, ¿ya? Y de ahí nosotros vamos a pasar a una modificación. Hay muchas personas, incluso profesionales, disculpen, no quiero ofender a nadie, ¿ya? Pero que malinterpretan esta última partecita de acá, que lo llaman incremento. ¿Ya? Obviamente si lo vemos de esta manera es incremento, pero cuando nosotros nos referimos a esta última parte del for, deberíamos de referirnos como un modificador. ¿Por qué un modificador? Porque esto puede ser un incremento como un decremento, pero puede ser tanto un post incremento o como un pre incremento, ¿ok? O como un pre desincremento, ¿no? ¿Ok? Entonces este es el for. Cuando el for se va a iniciar, solo va a pasar una vez por la declaración y la inicialización de esta primera parte. A la segunda vuelta, for ya no va a tomar esto, sino lo va a obviar. Esto ya está declarado, entonces me voy a la segunda parte, a la condición, para ver si es verdadero o falso. Entonces, supongamos que la longitud sea 5. Entonces, en la primera vuelta iba a valer 0, ¿ya? Y 0 es menor o igual a 5, eso es verdadero, esto me va a dar verdadero. Entonces, y le estamos diciendo y
vas a tener un post incremento después de la primera vuelta. Entonces va a terminar todo el primer proceso y va para la segunda vuelta. Entonces, como le dijimos que ahí se haga un post incremento y ya no va a valer 0, sino va a valer 1, ¿ya? Y vamos a decir 1 es menor o igual a 5, eso es verdadero. Y va a continuar con el proceso y le vamos a decir y hace un post incremento a la segunda vuelta o a la vuelta que sigue. ¿Está bien? Entonces va a pasar por todo el proceso y nuevamente y va a obviar esto porque esto solamente lo pasa una vez. Y le vamos a decir y ya no vale 1 sino y vale 2. Y 2 es menor o igual a 5 y se va a hacer un post incremento así hasta que llega a la posición 4. Y vale 4. 4 es menor o igual a 5, eso es verdadero. 4 es menor o igual a 5. Entonces le decimos y hace un post incremento a la otra vuelta. A la otra vuelta y va a valer 5. 5 es menor o igual a 5, eso es verdadero. Es menor que 5, no es menor que 5, pero es igual a 5, sí es igual a 5. Entonces a la otra vuelta iba a valer 6. Pero en la otra vuelta ahí ya valiendo 6, esta condición se hace falsa porque 6 no es menor y 6 no es igual a 5. Entonces al ser falso va a hacer un salto y va a salir de la estructura for. ¿Ok? Entonces es así como funciona el for. ¿Ya? Y es lo mismo acá en PCIN con el para. Acá en para, esta declaración e inicialización de la variable i ya va a ser solamente una vez. Esto se va a dar solamente una vez. Donde le digo a la variable i va a ser igual a 1. ¿Ok? Y para hacer en el for, como les digo, se define, se declara y se inicializa. Acá, en esta línea de acá. No habría ningún problema si ustedes por acá llaman a una variable i, ¿ya? Solo que estarían redundando una variable i con otra variable i acá. ¿Ok? Entonces, como les digo, acá se declara, se inicializa la variable i. Y c votos valía 10. Entonces i se va a ir incrementando de 1 a 1 hasta llegar a 10. Una vez que i llegue a 10 va a saltar. ¿Ok? Entonces en eso consiste el para, el fin para. I vale 1, en la otra vuelta i va a valer 2, en la otra vuelta i va a valer 3, 4, 5, hasta que llegue a 10. Cuando i valga 10 va a ser su última vuelta, la otra va a valer 11. Y como c voto solamente vale 10, entonces ya se hace falso. Y al hacerse falso sale del fin para. ¿Ok? Es así como funciona el for. Bueno, es un tanto sencillo, pero si ustedes no lo entienden, practiquen un poquito ahí, ¿no? Y lo van a aprender. La cuestión es que practiquen para que se les quede ahí, ¿no? Y bueno, el motivo por el cual yo hago el fin para, este ciclo repetitivo, es para poder registrar el conteo de las personas a los candidatos que van a votar. Por ejemplo, ingresa, son 5, yo le voy a poner 5 nada más, 5 personas que van a hacer sus votos. La primera persona va a ingresar el voto para el número 1, supongamos, ¿no? Y se va a acumular. El candidato 1 va a tener un voto. A la segunda vuelta el candidato 2 va a tener otro voto. A la siguiente vuelta el candidato 3 va a tener un voto. Y como eran 5 personas, hasta iban 3, faltarían 2 más. Entonces el candidato 1 va a tener otra persona y el candidato 1, por ejemplo, va a tener otras 2 personas más. Entonces el candidato 1 tendría 3 acumulados, mientras que los otros tendrían 1, 1, ¿no? De lo contrario, si se ingresara otro valor numérico, como por ejemplo 4, 5, 6 mayores que 3 o menores que 1, acá hay una opción. Este es el según, el switch, el famoso switch en lenguaje de programación como Java o C++, ¿ya? En Visual Basic se le conoce como select, si no me equivoco, select case, ¿no? Select case. Entonces, el según va a ser de acuerdo como yo les venía explicando. Se me va a imprimir este mensaje donde yo le pido al usuario que ingrese un valor numérico entero. Me puede ingresar 1, me puede ingresar 2, 3 o todos los valores numéricos que se muestren en esta lista, pero dentro del según. ¿Ok? Entonces, si yo ingreso 1, va a venir al número 1, ¿ya? Y el 2 puntos significa qué es lo que se va a hacer. Y lo que se va a hacer es C candidato 1 va a ser candidato 1 más 1. O sea, se va a acumular. Estos son acumuladores. ¿Ok? Pero supongamos que yo ingrese
4 o 5 o 6, un número que no sea 1 ni 2 ni 3, ¿ya? Sino un número fuera de 1, 2 y 3. Entonces, como va a ser un número diferente de estos, me va a saltar a esto de acá, de otro modo, como un default, por ejemplo en el switch, ¿ya? Y me va a mostrar un mensaje que dice ingreso incorrecto, ¿ok? Y lo va a saltar, nada más. Ese es el juego del según, es bien sencillo, ¿ok? Es cuestión, como les digo, es cuestión de que practiquen. Se hace el acumulado y de ahí salta el para y salta el para y salta el ciclo así hasta que se cumpla el total de la cantidad de personas que van a ingresar sus votos, ¿no? Ya sea 10, ya sea 5, así sucesivamente. Ok, espero que hayan entendido esta partecita y si no, como les digo, hay otros ejercicios más donde se va a explicar eso. Ok. Después de eso ya se hace una condición, es algo que ustedes ya conocen, donde candidato 1 es mayor que candidato 2, donde candidato 2 es mayor a candidato 1 es mayor a candidato 3, y en esto de acá lo que se hace es mostrar quién es el candidato con mayor votos. ¿Ok? Ustedes pueden modificar el código, cambiar algunas cositas para que así puedan darse cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, en este fin para hay algo que yo no puse y me gustaría que cada uno de ustedes se dé cuenta y le agreguen. O sea, supongamos que yo tengo 10 personas, ¿ya? Y de esas 10 personas van a haber varias que se van a equivocar, ¿no? Y en vez de poner 1 o 2 o 3, ponen otro número. Entonces, al poner otro número, esto va a saltar y a esas personas ya no se les va a considerar. Entonces, ¿cómo haría yo en este programa para que esos datos erróneos ingresados no sean contados? ¿Ya? Por ejemplo, yo pongo 10 personas y de esas 10 personas, 2 ingresaron el 4 o el 5. ¿Ya? Entonces, el para va a seguir con su conteo normal. Va a seguir incrementándose de uno en uno. El para no va a decir, ah, ya, 2 personas se equivocaron, entonces no hago este conteo. Entonces, ¿cómo haría para resolver ese problemita? A ver, se los dejo para ustedes. A ver, inténtenlo. Ya, bueno, es cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, es así como funciona este programita. Lo ejecuto para ver los resultados. Me dice ingresa cantidad de votos a realizar. Yo lo voy a poner, por ejemplo, 5 personas. Hay una cosita también que quisiera que ustedes lo vean. Voy a votar para el 1, para el 2, para el 3, para el 1 y para el 2. Miren acá. He votado para el 1, para el 2, para el 3, para el 1 y va a haber un empate. ¿Ok? En esta aplicación va a haber un empate y cosa que la aplicación no me va a mostrar porque acá en ningún momento le he dicho si C1 es mayor o igual. Solamente dice si es mayor, no dice mayor o igual, menor o igual. Ok, entonces acá va a haber un empate y no me va a mostrar eso. Miren, la cantidad de ganadores es 2 con 2 votos, pero si el voto 1 también tiene 2 votos, entonces sería un empate y se iría a un desempate con el voto 1 y el voto 2, con el candidato 1 y el candidato 2. A ver si ustedes lo pueden mejorar y así practican, ¿no? Bueno, yo se los voy a dejar ahí todos estos archivos para que ustedes lo puedan practicar. Bueno, una vez que ya he hecho estos dos de acá, voy a pasar a este otro archivo, ¿ya? Que bueno, en este caso lo voy a hacer bueno, ya hemos visto esto de acá, lo que quería que vean. Ya hemos visto el según, ¿ya? El para, también no se preocupen por el para, lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Y ahora también ya hemos visto los procesos, pero ahora vamos a ver los subprocesos y las funciones, ¿está bien? Para eso me voy a ir a este archivo de acá. Esto lo acabo de hacer recién, ¿ya? Se trata de un programita que me va de... Bueno, tampoco ni lo he probado, no sé si correrá. Se trata de un programita que va a ser la venta de productos, ¿no? En que también falta hacer ciertas mejoras y espero que ustedes lo hagan. O pueden hacer otros ejercicios, ¿no? No necesariamente estos. Solamente les digo para que ustedes puedan practicar. Por ejemplo, pueden hacer... este programa lo que va a mostrar va a ser una lista de productos y cada producto tiene un precio, ¿ya? Y hay un comprador. El cliente desea comprar un producto con una cierta cantidad, ¿ok? Entonces se hace el proceso de cantidad por precio del producto y se muestra el producto. Nada más, así de sencillo, ¿ok? Lo voy a probar para ver si funciona, porque no lo he probado, ¿ya? Deseo con... a ver, mejor le explico el código, ¿ya? Entonces, primero que nada,
me voy a ir al proceso principal, ¿ya? Que lo identificamos con el nombre proceso por convención acá en PCIN y fin proceso, ¿ok? Entonces este es mi proceso principal que se llama selección, ¿ok? Este proceso principal se llama selección, mi aplicación se llama selección, proceso principal de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este proceso principal? Lo primero, defino mis variables que voy a usar a lo largo de mi programa, ¿no? O lo pueden definir justo líneas antes de que lo usen. ¿Ok? Defino mis variables. ¿Ya? Una vez que yo defino mis variables, por ejemplo, estoy usando una variable config como carácter, una variable select como entero, una variable total como real, donde voy a almacenar decimales, por ejemplo, ¿no? De ahí, acá hay un comentario que dice invocando a un subproceso. Entonces, mi subproceso se llama detalle producto. ¿Mm? Algo muy importante de todos los procesos o funciones es que siempre van a llevar, en los lenguajes de programación, siempre van a llevar paréntesis, ¿ya? Y dentro de esos paréntesis van a llevar parámetros, ¿ok? Y algo muy importante esto en programación, porque ustedes lo van a ver de los parámetros, es sobre la sobrecarga, ¿ya? Se le llama sobrecarga cuando hay dos procesos o dos funciones con el mismo nombre, pero con parámetros diferentes. Uno puede tener un parámetro string y el otro puede tener un parámetro entero, o pueden tener la misma cantidad de parámetros pero con diferentes tipos de variables, ¿no? O pueden tener los mismos tipos de variables, pero al menos uno tiene que ser diferente, ¿ok? Y eso se le dice sobrecarga o override en programación orientada a objetos, ¿no? ¿Ya? Es un tema que ya, bueno, ya lo van a ver ustedes poco a poco. Entonces, detalle producto, ya lo voy a llamar detalle producto, que acá está, subproceso, ¿ok? Cuando nosotros vamos a declarar un subproceso en PCIN, lo vamos a hacer con subproceso. Cuando vamos a declarar una función, lo vamos a hacer con función, ¿ok? En los lenguajes de programación es función, ¿ya? Y es void en algunos, o también subproceso, ¿ok? Entonces, subproceso, ¿ya? Y el nombre de este subproceso va a ser detalle producto, que no tiene ni un parámetro, ¿ok? Entonces lo que hago en detalle producto es solamente escribir. Digo, lista de productos, 1 televisor, refrigeradora, 3 laptop y 4 dispositivo móvil, ¿ok? Entonces, al poner detalle producto, lo que estoy haciendo es imprimir todo lo que contiene esto. Se está imprimiendo nada más. El subproceso lo procesa, lo que hay dentro, este es para imprimir, para imprimir, para imprimir, y se imprime todo, mas no devuelve ningún valor, ningún tipo de valor, ¿ok? Entonces eso es lo que hace un subproceso, procesa los datos que se encuentran dentro de su estructura, ya sea mostrar un valor, ingresar un valor, hacer un cálculo matemático, etcétera, crear variables y pasarlo como referencia, etcétera. Eso es lo que hace un proceso o un subproceso en cualquier lenguaje de programación. ¿Está bien? Después de que se imprime los valores, ya, ese menú, acá viene un comentario. Ciclo hacer. Vamos a hacer. De antes vimos el ciclo para, que es una estructura de datos de un ciclo repetitivo. El for para. Ya, y ahora vamos a hacer el hacer mientras que una condición. ¿Ok? Este hacer mientras que con una condición es conocido como el do while. El do while. ¿Cuál es la diferencia del do while con el while? Es que el do se va a ejecutar al menos una vez. ¿Ya? Se va a ejecutar al menos una vez. Lo vamos a ver ahorita. Y la diferencia con el while es que primero te va a verificar la condición. Si esa condición es falsa, no se ejecuta lo que contiene, pero si esa ejecución es verdadera, se va a ejecutar lo que contiene. Ok, este hacer es como el do. Ok, hacer es como cuando ustedes vean lenguaje de programación, ya lo van a entender mejor. Ok, este hacer es como el do. Entonces, todo este proceso se va a ejecutar al menos una vez. Entonces, se va a ejecutar normal, no hay ningún problema. Va a pasar por el hacer y se va a escribir este mensaje. Desea conocer el precio de algún producto, ingrese S o N, ¿no? Cosa que ingrese N. Si ingresa S, entonces
el valor que ingrese se va a almacenar en la variable config, y config es una variable de tipo carácter, ¿ok? Entonces, si config es igual a la letra S y estas barritas, es lógico, ¿ok? Es como la I lógica que vimos aquí, eso vendría a ser la O lógica, o sea, si config es a una S minúscula o config es a una S mayúscula, si esto es verdadero y esto es falso, ya la condición se hace verdadera. Si esto es falso o esto es verdadero, la condición es verdadera. Pero si ambos son falsos, la condición se hace falsa. ¿Ok? Entonces, si config es igual a S minúscula o config es igual a S mayúscula, entonces se va a ingresar el ID del producto. Ingrese algún ID, ya sea el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Ok? Entonces, supongamos que ingrese el número 1 y va a llamar al método consulta precio y se le pasa como parámetro, le pasamos a la variable select. ¿Y por qué le pasamos a la variable select? Ahora lo vamos a ver por qué. Nos dirigimos al subproceso consulta precio, consulta precio se encuentra aquí, consulta precio, y le pasamos select. ¿Por qué le pasamos la variable select? La variable select le dijimos que valía 4 o 1, creo, si no me equivoco. Y acá volvemos a hacer el según que nosotros lo vimos en antes. Según. Entonces, si select vale 1, viene acá, select, se le pasa, ¿se dan cuenta? Se le pasa, select vale 1, entonces viene acá, 1. Y ejecuta esto de acá. Nada más. Y sale del proceso. Si select vale 2, ejecuta esto de acá. Y sale del proceso, y así sucesivamente. Pero si select es mayor de 4, 5, 6 o menor que 1, entonces le va a arrojar la opción ingresada es incorrecta. ¿Ok? Y termina el proceso consulta precio. ¿Ok? Termina el proceso consulta precio, al cual le pasamos un parámetro llamada select. ¿Ok? Entonces hasta ahí termina. Si esta condición es verdadera, va a ejecutar esto. ¿Ok? Cuando nosotros le dimos una S acá, ¿ya? Acá nos va a decir, mientras que config sea a S, ¿ya? Se va a seguir ejecutando. Si config es S, entonces le va a volver a mostrar el mensaje desea conocer el precio de otro producto. Entonces, ahí se va a agregar un nuevo valor, ¿no? S o N. Si config es N, por ejemplo, va a saltar todo de frente y va a pasar al proceso compra. El proceso compra es lo mismo, va a ejecutar acá un mensaje, se va a almacenar un valor en la variable config y va a entrar nuevamente a una condición que ustedes ya conocen. Y ahora me dice ingrese el ID del producto. ¿Ok? Entonces acá vamos a llamar a la función. Teníamos una variable declarada como total, como real, ¿ya? Y eso de acá es un acumulador. Un acumulador porque, por ejemplo, puedo adquirir más productos. No solamente puedo adquirir un producto, puedo adquirir más productos. Y al final me va a salir el total de la compra que yo he hecho. Más no me va a salir un detalle de qué producto he comprado, qué cantidad he comprado, ¿no? Pero si config, por ejemplo, no es S, sino es N o cualquier otra letra, entonces total va a ser igual a 0. ¿Ya? Total va a ser igual a 0. Entonces, hacer valida, ¿ya? Valida lo que se ingresó en config, va a ser mientras que config sea cualquiera de estas dos, va a seguir haciendo. Si esto de acá es verdadero, va a seguir haciendo. Por eso el hacer mientras o el do while, ¿ya? Se va a ejecutar al menos una vez. Pero si fuera al revés, por ejemplo, si fuera mientras que acá, si acá fuera mientras que, ¿ya? Si esto de acá estuviera acá al inicio, entonces tiene que validarse todavía esto de acá, la condición, para ver si se puede ejecutar todo el trozo de código. ¿Ok? Y al final solamente se muestra el total. Llamamos a un subproceso que se llama muestra, y aquí está, y muestra el total de la compra es total. Lo ejecuto. Por ejemplo, desea conocer, sí, deseo conocer, por ejemplo, del dispositivo móvil, y me dice que el dispositivo móvil está a 200. ¿Desea conocer el precio de algún otro producto? No, no deseo conocer. Ahora me dice, ¿desea realizar compra de algún producto? Sí, deseo realizar. Ingresa el código
el ID es el número 4, cuánta cantidad que voy a adquirir, por ejemplo 10, me dice el total es de 2000 y me sigue preguntando, ¿desea realizar compra de producto? Sí, ya ingrese el ID, por ejemplo el 1, la cantidad, otros 10, y ahí me va acumulando, ¿no? Me dice que primero era 2000 y ahora me sale que es 6000, ¿ya? Y entonces así sucesivamente, le doy no y ahí termina, ¿no? Ah, acá tuve un error, miren. El total de la compra es de 0, ¿no? Bueno, esto ya de acá lo pueden validar ustedes, ¿ya? Por ejemplo, claro, es muy obvio que se haya pasado esto. Por ejemplo, esto de acá lo voy a cortar, ¿ya? Control X. Y lo voy a poner por acá porque necesito decirle que total tiene que valer algo, ¿no? Sí, le voy a poner el 2, no, deseo comprar el 2, el 4, ¿no? O el 2, el 4, la cantidad 10, deseo comprar el 1, cantidad 10, me sale 6000 y ya no deseo comprar nada. Y ahí me sale, ¿no? Que mi total es 6000. ¿Ok? Espero que hayan entendido ese código y si hay algo que no hayan entendido, solamente me dejan en el mensaje. Todos estos archivos los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan revisar detalladamente. Y ahora voy a pasar a lo último, que es arreglo en PCIN. ¿Ok? Arreglos en PCIN. Es lo mismo, es este es el almacén de algunos valores, ¿no? Con funciones y métodos. Por ejemplo, acá está mi proceso principal. Ya solamente llamo a un proceso llamado JPanel, que es este de acá, JPanel, donde en JPanel yo defino nombre, total, promedio, mpromedio. Donde nombre va a llamar a carga nombre, ¿ya? Y carga nombre solamente me va a ejecutar ingrese nombre y me va a almacenar un nombre, ¿ok? Carga nombre me va a almacenar en ese nombre y ese nombre me va a devolver lo que yo ingreso y se va a almacenar en nombre. Y lo mismo va a suceder con total valores. Cantidad de valores que yo voy a ingresar se va a almacenar en esta variable t y eso es lo que me va a devolver. Total valores me va a devolver tval. Total valores me devuelve tval y se va a almacenar en total. Ahora, para yo declarar e inicializar, digámoslo así, un arreglo en PCIN, tengo que hacerlo con la palabra reservada dimensión. Cuando yo pongo dimensión, no declaramos un tipo, no declaramos si va a ser de entero, de decimal, de string, no. Simplemente le ponemos dimensión y automáticamente PCIN va a reconocer si se trata de cadenas, si se trata de números o decimales, ¿ok? Y le ponemos almacén total, ¿no? Con la dimensión. Supongamos que en total fueron 10, entonces acá es como ponerle 10, ¿ok? Es como ponerle 10, ¿ya? Y de ahí vamos a llamar a carga datos, donde le pasamos el total y le pasamos el arreglo almacén. Y le vamos a pasar sin los corchetes. Al pasarle sin los corchetes estamos pasando toda la dimensión. Pero si yo le pongo los corchetes, tengo que especificarle una dimensión, por ejemplo. ¿Ok? Si yo le especifico la dimensión 2, la ubicación 2, entonces le digo que en la posición 2 solamente voy a almacenar cierto valor que estoy pasando por carga datos. Entonces paso el total y paso el almacén. Carga datos se encuentra acá, ¿ya? Y es una función, es una estructura para, que ya lo hemos visto, donde i se declara y se inicializa solo la primera vuelta, la primera vez que inicia el for, el para, hasta el total, y con paso 1 quiere decir que se va a ir incrementando de 1 en 1. Si yo le pongo 2, se va a ir incrementando de 2 en 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero por defecto es 1, así que esto de acá puede ir así, no habría ningún problema. ¿Ok? Escribir ingreso valor de i vale 1, se va a mostrar 1 y ingrese el valor 1, ¿no? Y se va a almacenar en la posición 1 del arreglo almacén que estamos pasándole por acá, ¿no? Y va a terminar el fin para y va a seguir así hasta que llegue a su total, ¿no? Supongamos que total es 10, entonces esto va a repetirse 10 veces, ¿no? En la primera vuelta solamente, al inicio solamente se va a declarar e inicializar i, pero después ya no se toca i. Entonces sale de carga datos, llama a promedio, ¿ya? Y promedio calcula promedio, es una función donde nosotros le pasamos el total y el almacén,
El almacén ya contiene datos, el total también. Entonces calcula promedio, le pasamos, y también va a haber un para. ¿Ok? Va a haber un para donde me va a ir juntando todos los valores numéricos que yo he ido almacenando en el arreglo almacén. Esto es un acumulador. Y una vez que me acumule todos esos datos, acá le voy a sacar un promedio, ¿no? Entre el total. Si es 10, se va a repetir 10 veces y todo el promedio sumado lo voy a dividir entre 10. Y termina la función y me devuelve me devuelve un valor que se va a almacenar en CPROM, y CPROM lo va a almacenar en promedio, ¿no? Y M promedio me va a decir cuántos promedios son mayores, o cuántos variables, cuántos valores numéricos son mayores al promedio. Y esto lo va a hacer con un contador, ¿no? Lo va a acumular. Si el primer valor es mayor que el promedio, y así sucesivamente, ¿no? Donde le paso el promedio, le paso el almacén y le paso el total, ¿no? El promedio que ya ha sido almacenado, el almacén también que ya ha sido almacenado, y el total de vueltas que va a dar. ¿Ok? Y por último se imprimen los datos. ¿Ok? Se imprimen los datos y la clase, perdón, el método principal llama a eso. ¿Ok? Entonces me gustaría que miren más en detalle este último archivo, ¿ya? Y cualquier duda que tengan yo se las voy a estar aclarando. Bueno, ha sido un largo tiempo, pero con esto finalizo con lo que es PCIN y sinceramente espero que les ayude bastante. Los archivos se los voy a dejar y bueno, será hasta la próxima conmigo. ¿Ok?